qué se trata todo esto. Él es jefe en el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Yo lo sigo hace mucho tiempo, desde que era estudiante universitario, y él ya trajinaba por el mundo de la política y lo he seguido hace mucho tiempo. Él es Percy Medina y está con nosotros en el programa. Hola Percy, ¿cómo te va? Bienvenido. Qué gusto verte. Adelante, ¿cómo estás? Siempre un gusto, Carlos. No, siempre es bueno tenerte aquí. Primero cuéntame cómo van las cosas en IDEA, que hace tiempo que no soy de ustedes. Bueno, estamos trabajando intensamente en varios temas vinculados sobre todo con el tema de la representación. Como sabemos, en el Perú, si hay un problema que tiene nuestra democracia, es la crisis de representación, ¿no? Entonces buscamos siempre generar diálogo, generar espacios en los cuales haya formación, reflexión, encuentro de posiciones diversas, que son las que finalmente construyen democracia, ¿no? En medio del diálogo. En eso andamos. Correcto. Cuéntame un poquito de lo que va a ocurrir mañana en el Congreso. ¿Qué te parece la posibilidad de pasar a un sistema bicameral? Bueno, esa sería una reforma de gran calado, ¿no? Porque permitiría no solamente resolver, digamos, un tema de funcionamiento parlamentario, permitiría más reflexión, permitiría que las cosas se piensen también de cara a la ciudadanía, porque una reflexión en dos cámaras permite que una vez que se ha votado o discutido algo en una cámara, haya un espacio para que la ciudadanía intervenga entre el debate de una cámara y de la segunda cámara. Entonces, es una manera de oxigenar la discusión, en fin, permitiría muchos elementos, digamos, de mejora en la calidad legislativa, pero además creo que permitiría una mejora en la capacidad de representar a la gente, porque tener dos cámaras te permite tener más parlamentarios. No hay que tenerle miedo a tener más parlamentarios. Yo sé que muchas veces no estamos contentos con la calidad de nuestros representantes, pero la idea es justamente mejorar eso, y teniendo más parlamentarios podría haber una mejor relación entre los parlamentarios y la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Cámara de Diputados podrías tener circunscripciones más pequeñas que permitan acercar a quien representa a la ciudadanía con una determinada localidad. Porque en este momento tenemos un representante por ¿cuántos habitantes? Ya no sé el número, porque eso va cambiando, pero es una de las desproporciones mayores del mundo, ¿no? De América Latina. Sin duda, en general los países grandes tienen también parlamentos grandes, ¿no es cierto? Brasil, México, que son países grandes, pues tienen parlamentos con más de 500 parlamentarios, y eso significa una relación diferente con la gente, ¿no? Nosotros deberíamos tener alrededor de 300 para nuestra población. Quizá no haya que hacer un incremento tan radical, pero sí tener un Senado adicional a los 130 que hay ahora en Cámara Única, que puede convertirse esa Cámara en diputados, tener un Senado, digamos, de unos 60 escaños. Eso permitiría una mejor representación en conjunto, ¿no? Pero Percy, desde la Constitución del 93, por ejemplo, Fuerza Popular nos ha dicho que un proyecto como este, primero, es muy caro y nos recuerda lo que fue el Congreso de los años 80, un Congreso muy politizado, muy conflictivo, sí, con partidos que evidentemente son más de lo que son ahora, y además caro. Era el discurso que sostenía. No tiene por qué ser más caro, porque el componente de sueldo de los parlamentarios no es el componente principal del Congreso. Si el Congreso hiciera una reingeniería de sus gastos, y tuviera, por ejemplo, asesores por bancadas y por comisiones y no tantos por despachos individuales, que es como funcionan muchos congresos del mundo, eso permitiría una racionalización del personal, y con el mismo personal podrían operar dos cámaras. Y con el mismo presupuesto que actualmente tiene el Congreso podría perfectamente funcionar también un parlamento bicameral. Entonces no es un asunto de costo. Digamos que seguimos tu razonamiento y que estas dos cámaras nos darían esa mayor representatividad que planteas. Sin embargo, para llegar a esos puestos tanto en el Senado como en diputados tendrían que pasar por partidos políticos. Y lo que hoy nos ofrecen estos es muy poco, Percy. Sí. Yo creo que una reforma como la bicameralidad es una reforma significativa, pero tiene que ir acompañada de otras reformas. Eso te quería preguntar, ¿de cuál? Claramente, el fortalecimiento de nuestro sistema de partidos, que ha colapsado,
que requiere abrir la cancha para que entren nuevos actores y a su vez ser mucho más exigente con quienes juegan en esa cancha, ¿no? En materia de democracia interna, en materia de inclusión, en materia de transparencia del financiamiento, todo eso tiene que estar adecuadamente normado. Se ha avanzado en algo, pero creo que hay que ajustar un poquito algunas cosas para que funcione bien y podamos dotarnos de un sistema de partidos que realmente funcione. Siguen desafiando al sistema electoral y pidiéndole elecciones internas cuando ya han pasado las fechas. De esos partidos estamos hablando, Percy. Bueno, eso es parte de la reforma, ¿no? El que no puede haber improvisación a medio camino, que una vez que las reglas están fijadas hay que respetarlas. Claramente esa norma que se ha aprobado es inaplicable. No se puede hacer en una semana elecciones complementarias cuando las elecciones previas se habían preparado a lo largo de un par de meses. Así es. Hay también muchas veces improvisación entre nuestros políticos, que es algo que obviamente tiene que cambiarse, ¿no? ¿Y qué rescatarías de la unicameralidad? ¿Qué te gusta de esta y qué no te gusta de esta? Bueno, la unicameralidad también puede tener ventajas. Puede hacer que los procedimientos sean más rápidos, por ejemplo. Así es. Eso sin duda es rápido cuando se requiere que lo sea, pero puede no ser buena la rapidez si es que eso significa apresuramiento, poca reflexión, o si significa que se estén escondiendo intereses individuales o de grupo. Cuando una cosa se debate más largamente de cara a la ciudadanía, es mucho más fácil que, por ejemplo, si hay intereses detrás, estos sean evidenciados por los medios de comunicación, por el debate público, y entonces también sean neutralizados. Entonces creo que la mayor reflexión, aunque tome un poquito más de tiempo, siempre es mejor. Volviendo a tu razonamiento sobre la bicameralidad, ¿cómo resuelves el problema de las mayorías en cada Cámara? ¿Qué pasa si tienes una mayoría en diputados, pero tienes una minoría en senadores? ¿No es más difícil la negociación? Sí, es más difícil, pero también es algo que permite una negociación positiva para el resultado final. Eso ocurre en muchos países. Seguro. Bueno, en Estados Unidos es un modelo muy claro. En Estados Unidos, sin duda, y en todos los países bicamerales, ocurre que en algún momento, más bien lo excepcional es que haya mayoría absoluta en ambas cámaras, y que todo pase como por un tubo. Eso es ¿le daría equilibrio antes que entrampamiento? Le daría equilibrio, quizá haría más difícil la tarea de los parlamentarios, pero es un reto que creo que vale la pena, porque permite poner las cosas también en la dimensión en que deben estar. ¿Pondrías sobre la mesa como elemento adicional a favor de la bicameralidad la tradición jurídica del Perú, la tradición política de tener dos cámaras? Sin duda, es un elemento, ¿no? Yo creo que entre las cosas a tener en cuenta es cómo ha funcionado nuestro sistema parlamentario, y claramente hemos sido básicamente bicamerales. Habría que ver ¿Salvo en qué momento? Bueno, momentos muy específicos, muy específicos, ¿no? y del 93 en adelante, ¿no es cierto? Y los países grandes de América Latina, todos tienen parlamentos bicamerales, ¿no? En América Latina, los países pequeños, por ejemplo, los países centroamericanos tienen parlamentos unicamerales. Pero los países más grandes, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México, que son más o menos, digamos, aquellos países con los que deberíamos nosotros compararnos, porque somos un país también grande, diverso, heterogéneo, ¿no? No somos un país pequeño, muy homogéneo y muy fácil de llevar. Así es, de acuerdo. Ahora, la discusión de mañana en el Pleno del Congreso está aparejada con la reelección congresal. ¿Te gusta esa idea de volver a la reelección congresal? Yo creo que fue un error eliminar la reelección. Sí, lo creo firmemente. Porque, en primer lugar, la reelección no era un problema. Nosotros no teníamos 80% de parlamentarios reeligiéndose, de tal manera que uno dijera, hay que oxigenar esto, ¿no? Porque pero sí, el 20 que se quedaba eran los duros, ¿ah? Mulder, Chávez, digamos. Eran bastante menos del 20, y ese 10, 12, 15% que se ha ido reeligiendo, digamos, en primer lugar, no es que se reelegían porque la gente no quería reelegirlos. Representaban a un determinado sector del electorado. Eso sin duda.
Luego, no eran aquellos que le bajaban la calidad al trabajo legislativo, podían ser los más polémicos, uno podía estar en contra de ellos, cualquier cosa, pero eran muchas veces, y en general aquellos que se reelegían muchas veces, eran los que tenían mejor desempeño parlamentario, más tradición. Un ascendente político en sectores vastos de la población, ¿no? Y también un saber hacer al interior del Congreso, ¿no? Se movían, negociaban, hacían. Entonces yo no creo que fuera negativa su reelección. Y al no haber un problema con la reelección, en realidad lo que se ha hecho es generar un incentivo perverso, y es que un parlamentario o una parlamentaria tienen que apostar todo en los 5 años que Así tienen en el cargo, y como después se van, no tienen ningún compromiso con lo que viene por delante. Y en el tercer o cuarto año están pensando en las regionales o en las municipales, si quieren seguir haciendo porque tienen que irse a otro lado, por supuesto. De acuerdo. Ahora, si se aprueba la reelección congresal de la mano de la bicameralidad, no tendría razón de ser que no haya reelección para gobernadores regionales y para alcaldes. Hay igual razón, igual derecho, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Tampoco encuentro sentido en prohibir, quizás sí en limitar. Lo mismo ocurre con el mandato parlamentario. Okay. Quizás no hay que dejar 2 periodos, 3 periodos. 2, 3 periodos parece algo razonable, ¿no? Lo mismo ocurre con los mandatos para alcaldes, ¿no? Pueden tener una limitación y los gobernadores lo mismo, pero eliminar completamente la reelección es quitar el incentivo a actuar bien, a tener una visión de largo plazo, a buscar que la reelección premie justamente las gestiones eficientes, ¿no? Por supuesto se puede ajustar mejor los temas de neutralidad durante la campaña, se puede hacer muchísimas cosas, pero la reelección en sí misma no necesariamente es negativa. Correcto. Pongo sobre la mesa otros elementos que traería la discusión de mañana en el Congreso, que quiero que me des tu opinión, Percy. El Senado elegiría a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Te gusta? Sí, pero creo que debe haber un procedimiento más claro para esa elección. Mucho más transparente, mucho más reglado. El hecho de que esto esté en manos de un foro político como el Congreso no quiere decir que esté librado a su voluntad. Quiere decir de pronto hay que sacarlo de ahí, pues, Percy. Es una opción, pero también una opción es reglamentarlo de mejor manera para que haya procedimientos, mecanismos de transparencia, que haya condiciones para una participación amplia, meritocrática, una evaluación adecuada. ¿No ha ocurrido esto en la última elección? En las últimas elecciones, en general, se ha señalado que no ha habido el procedimiento ideal para una responsabilidad de ese tipo, ¿no? Y yo creo que cada vez se es más exigente con esa labor de designar, y que hay que, por lo tanto, regularla. Correcto. Este Senado escogería el defensor del pueblo, Percy, pero también tendría la facultad para removerlo. Es una falta grave, ¿no? Sí, eso quizá hay que, digamos, en los hay detalles, que pulirlo, ¿no? En los detalles hay que diablo. Conversar un poquito más, porque efectivamente ahí está el diablo, y alguien como el defensor del pueblo, los miembros del TC o cualquiera de los altos funcionarios no puede estar sujeto a las correlaciones políticas en el Congreso. Okay. Entonces tendría que estar eso también librado a una falta grave, a una situación muy probada, y la verdad es que me gusta más, pero que no pueda revocar, ¿no? Porque eso sí puede quitar la independencia a quien haya sido nombrado. 130 diputados, 45 senadores, parece lo que contempla este proyecto de bicameralidad. Pero te voy a decir lo que a mí no me gustaría, que nuestro Senado fuese una suerte de espacio de patricios, donde estén, ¿no?, antiguos intelectuales, gente de... No. Creo que también tiene que haber un espacio para la gente más joven. Por supuesto, Percy. por supuesto. Y además tendría que ser un espacio en el cual las regiones tengan mucha presencia, ¿no? Yo recuerdo haber discutido esto largamente, conversado largamente con Valentín Paniagua. ¿Qué te decía él? Y yo pensaba que una circunscripción única tenía la ventaja de la proporcionalidad, que la tiene, ¿no? Explica ese detalle para que nuestro público entienda lo de la circunscripción única, por favor. Si es que tenemos una elección en el ámbito nacional en una sola circunscripción, quiere decir que una organización que tiene un porcentaje muy bajo de intención de voto, quizá 4 o 5%, puede tener representación. Si las circunscripciones son pequeñas, por ejemplo, son circunscripciones de 4 o 5, una fuerza política que tiene 5% de intención de voto no va a poder tener un escaño. Entonces me parecía que lo que ofrecía mejor proporcionalidad era la circunscripción única. Y Valentín Paniagua decía, bueno, eso es verdad, pero las regiones en ese escenario
pierden completamente en favor de Lima. Y esa pequeña proporcionalidad que vas a lograr, o esa representación de los pequeños que vas a lograr, va a ser en favor de la capital. Y entonces tiene razón. Creo que un punto medio es pensar en macroregiones. El país, por ejemplo, dividido en 5 macroregiones que permitan elegir un grupo más o menos grande en cada una de ellas, pero que no sean una circunscripción nacional. ¿Harías un Senado paritario en género, o por lo menos que las listas al Senado fuesen paritarias en género? Yo creo que las listas paritarias hoy son algo que en todo el mundo aparece como un mecanismo adecuado. No se puede retroceder en eso, ¿no? Yo creo que ese es como un punto ya más o menos ganado en la discusión, ¿no? Y el Perú ya tiene listas paritarias para el Congreso, así que no habría ninguna razón para no hacer lo mismo si es que hubiera una bicameralidad. Eso es importante. Te veo muy tranquilo con la bicameralidad, Percy. A mí me preocupa que la crisis sistémica de la crisis política nuestra absorba una buena idea como una bicameralidad. Honestamente te lo digo. Regresamos a la discusión anterior que me parece muy importante. Hay una serie de elementos que tienen que ir de la mano a esta reforma. Tú has dicho fortalecimiento de partidos políticos. Fortalecimiento de partidos que incluye su democratización, transparencia en su financiamiento, pero hay varios otros temas, ¿no?, que tienen que ver incluso con la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, que una bicameralidad también permitiría, porque podría ser que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, sea la Cámara política y que el Senado sea un espacio más de encuentro, de reflexión, de visión general, y por lo tanto también aquel que hace los nombramientos de altos funcionarios, donde el acuerdo político es más fácil, en fin. Creo que distendería mucho de la fogosidad que hay en el día a día de la coyuntura. Algunas otras reformas que tienen que ver también con la manera como el Ejecutivo plantea cosas al Congreso, ¿no? Revisar el tema de la cuestión de confianza. ¿Esa hay que reformarla, Percy? Sí, yo creo que hay que reformarla porque por lo pronto aparece como una suerte de, y ha sido usada de alguna manera como un mecanismo, digamos, de presión al Congreso, ¿no? De presión al Congreso. Si tú no me apruebas esto, yo te disuelvo. Y muchas veces el Congreso, simplemente para impedir su disolución, termina aprobando cosas con las que no necesariamente está de acuerdo, que en algunos casos han sido positivas, porque eran reformas necesarias, pero podrían no serlo siempre, ¿no? Una última pregunta. ¿Amarrarías bicameralidad con voto facultativo? No. ¿No te gusta el voto facultativo? No me gusta el voto facultativo porque la experiencia muestra que el voto facultativo limita la participación de determinados sectores. Ocurrió en Chile. Yo creo que aquí no hay que hablar en abstracto, hay que ver los casos de aquellos países que, teniendo voto obligatorio, lo convirtieron en voto voluntario o facultativo, como por ejemplo Chile. ¿Qué cosa pasó? Disminuyó la participación. Y no solamente disminuyó la participación electoral general, sino que disminuyó particularmente la participación de sectores rurales, sectores de menos ingresos, de menos educación, mujeres. Bueno, pero obligas a los partidos a hacer su tarea también, ¿eh? A trabajar en el barrio, a pisar la calle. Pero ¿y si no la hacen? Si no la hacen, ¿qué es lo que tienes? Que van a votar básicamente las personas con más educación, con mejor acceso en zonas urbanas, etcétera, con más recursos, y no es una idea adecuada para el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Yo sí creo que el voto es un derecho y que tampoco se trata de llevar a la gente, digamos... Claro, arrastras, pero el Estado tiene que hacer su trabajo de convocar voluntariamente, y al mismo tiempo el voto obligatorio hace sentir a todos responsables de algo, ¿no? Empuja un poco a la participación, y es clarísimo si uno compara países con voto obligatorio versus países con voto facultativo, que en los primeros hay mucha mayor participación electoral que en los segundos. Percy Medina, siempre tan claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto. Percy Medina, jefe en el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y de